Hola, buenos días, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a trabajar con este libro, Soltar, de Hubert Benoit, donde habíamos quedado en el tema del pensamiento, en el tema del inconsciente. Él habla de un pensamiento inconsciente real y no temporal. Real y no temporal. Ese misterioso pensamiento se sitúa entre el inconsciente principal por un lado, que es el principio de todos los pensamientos posibles, y el consciente por otro lado. Ya hemos visto que lo distingue del consciente y no hace falta repetirlo, pero vamos a examinar en qué difiere del inconsciente principal. Este famoso inconsciente principal, que acá en el libro está escrito con mayúsculas, no tiene límites. Tiene en su poder todo lo concebible, en cuanto fuente de todas las percepciones posibles, tiene la extensión misma del cosmos y es lo que los Zens, ¿sí?, llaman mente original, o sea, la mente con mayúsculas, la mente cósmica o la no mente, no la mente pequeña. Mi percepción inconsciente de lo real presente está al contrario limitada a la porción del universo cuyas vibraciones llegan a mis órganos sensoriales. Es una manifestación directa del inconsciente principal. Y en eso no difiere cualitativamente, pero no incluye sino una parte del cosmos, y difiere en esto de la mente cósmica, que es el cosmos entero. Representa una actualización parcial, instantánea, del contenido virtualmente ilimitado del inconsciente principal. Y es esta parte actualizada del inconsciente la que se ofrece a la atención que extrae material para elaborar la película consciente. El inconsciente principal, que podríamos llamarlo el inconsciente colectivo, por lo que yo veo que acá se refiere, ¿no?, es comparable a un banco que contiene todas las riquezas posibles. El pensamiento inconsciente representa una cuenta corriente de la cual se pueden hacer extracciones, y el pensamiento consciente es comparable a una serie de monedas o billetes extraídos sucesivamente de la cuenta corriente. El pensamiento inconsciente, del cual mi imagen consciente de cada instante constituye un fragmento extraído, puede ser una actualización presente del inconsciente principal. Por el contacto con el mundo exterior presente, puede ser también la reactivación de una vieja actualización que se conserva en mi memoria. Sea mi pensamiento inconsciente real una actualización presente del inconsciente principal o la reactivación de una vieja actualización, suele resultar en ambos casos de un contacto sensorial inmediato o antiguo con el mundo exterior. Es por la intermediación de mis órganos sensoriales que se suele efectuar el despertar de mi pensamiento inconsciente. Pero puede suceder que los órganos sensoriales no sean utilizados y que la mente entre en resonancia directa con el mundo exterior, y así se producen las llamadas percepciones extrasensoriales. Una persona, por ejemplo, en un estado particular, habla chino correctamente aunque no sepa el idioma. ¿Cómo se explica este fenómeno? Veamos en primer lugar qué sucede en mí cuando aprendo chino de la manera habitual. Me pongo en contacto sensorial con el idioma chino en forma repetida y este contacto actualiza en mí un conocimiento inconsciente del chino, del cual mi atención extrae imágenes conscientes que se acumulan en mi memoria. Pero esto supone evidentemente que, en cuanto a inconsciente principal, yo sabía desde toda la eternidad el idioma chino. Como sabía, por cierto, todas las cosas, mi frecuentación sensorial del chino no ha hecho más que actualizar, o sea, desbloquear este conocimiento virtual y ofrecerlo a la elaboración de mi consciente.
O sea, yo no he adquirido un conocimiento que no tenía, sino que he captado un conocimiento que tenía, pero bajo una modalidad que estaba inasible. En la persona que goza en cierto modo del don de lenguas, la actualización del conocimiento hasta entonces virtual del chino se produjo sin usar los órganos sensoriales. La mente entró en resonancia con el idioma chino exterior de una forma directa e inmediata. Pero aparte de esta modalidad diferente del fenómeno de resonancia, lo que sucedió a esta persona no difiere esencialmente de lo que sucede en mí cuando aprendo chino de la forma habitual. Muchos poderes parapsíquicos, o sea, las premoniciones, las visiones, la telepatía, resultan de esta posibilidad de actualización del inconsciente principal sin la participación de los órganos sensoriales. Estos fenómenos implican la existencia de vibraciones más sutiles que las que pasan por los órganos sensoriales, vibraciones que llegan directamente al cerebro. Por ejemplo, los rayos X, más sutiles que los rayos lumínicos, franquean obstáculos que bloquean a los lumínicos. El hombre, que no conoce más que su pensamiento consciente, se maravilla ante estos poderes que le parecen milagrosos. Pero no es nada sorprendente cuando se comprende la noción de inconsciente principal. En cuanto a inconsciente principal, sé todo desde la eternidad. La aparición consciente de tal imagen no hace surgir la pregunta de su origen. La única pregunta que surge concierne la modalidad según la cual mi ciencia infusa se transfirió a mi consciente. O sea, como que se hizo consciente lo que estaba inconsciente, ¿no? El pensamiento real inconsciente, actualización del inconsciente principal, ha sido llamado subconsciente. Cuando tu mirada barrió el muro cubierto de afiches, ¿se acuerdan de la vez anterior? Vimos subconscientemente todos los detalles. Pero la palabra subconsciente es criticable porque evoca un cúmulo de imágenes separadas, idénticas, a las imágenes que desfilan por mi pensamiento consciente. Mi pensamiento real inconsciente es una multitud, no una multiplicidad. No es un pensamiento análogo al pensamiento consciente, subyacente a este y que se desarrolla en una duración oscura, como el pensamiento consciente se desarrolla en una duración clara. No comparte para nada la naturaleza del pensamiento consciente y en particular no tiene nada que ver con el tiempo. No tiene duración, es no temporal. Frontera entre el inconsciente principal eterno y el consciente temporal, entre el noumeno y los fenómenos, no se lo debe identificar ni con aquel ni con estos. No hay en nosotros un subconsciente. En nosotros el inconsciente principal es y el consciente existe. El pensamiento inconsciente real es una noción puramente explicativa que concierne la génesis de nuestro pensamiento consciente. En nuestra perspectiva actual no tiene más existencia que el instante, como este, es inasible, aunque nuestra atención capte en él todos los materiales de nuestro consciente. Sin duración, pero siempre renovado, es discontinuo por su instantaneidad y continuo por su constante renovación. Evanescente como el instante participa de su eternidad. Lo que hemos comprendido sobre nuestro pensamiento consciente nos permite ver que no difiere del sueño que soñamos al dormir. El sueño no difiere del sueño que soñamos al dormir. El sueño es una película imaginativa en la que faltan necesariamente los eslabones que hemos llamado reales. El sueño no incluye sino eslabones imaginarios o híbridos, es decir, imágenes independientes del mundo exterior presente, inverosímiles o verosímiles.
A veces, sin embargo, puede aparecer un eslabón real cuando sueño que sueño. Pero esta ausencia de eslabones reales constituye, con relación a la película consciente de la vigilia, una diferencia puramente formal, no una diferencia de naturaleza, ya que nuestras percepciones conscientes, dichas reales, no son, son solo percepciones extraídas, según el modo imaginario, de la percepción inconsciente real más reciente, y son pues por naturaleza imaginarias. Nuestro pensamiento consciente tiene la misma naturaleza del sueño. Es un sueño. Lo vuelvo a leer esto. Nuestro pensamiento consciente tiene la misma naturaleza del sueño. Es un sueño. La representación que nos da del mundo es ilusoria, ya que nos representa un mundo centrado exclusivamente en nosotros mismos, mientras que el centro del mundo, en realidad, está a la vez en todas partes y en ninguna parte. Recordemos que ilusorio no quiere decir inexistente, no válido. Puesto que el centro del mundo está en todas partes, también está en mí, y la visión del mundo centrado en mí no es totalmente irreal, pero su realidad es relativa porque excluye que el mundo esté centrado en algo más que yo. Por eso no podemos decir que sea real a secas, absolutamente real. Comparado con la realidad absoluta con mayúsculas, que al ser mi principio es mi verdadero yo con mayúsculas, mi pensamiento consciente, tanto en el sueño como en la vigilia, es ilusorio. Vieron que nosotros le damos tanta bolilla a los pensamientos y nos los tomamos como que son muy reales. Bueno, miren lo que se está diciendo acá. En la película de mi pensamiento consciente se pueden distinguir las imágenes, que son sus elementos constitutivos y el modo de evocación y de asociación de estas imágenes. Las imágenes provienen de la realidad con la que estuve en contacto sensorial desde el inicio de mi vida, pero el momento de evocación y de asociación de las imágenes proviene de mi voluntad de experimentar. A cada momento, el funcionamiento de mi voluntad de experimentar condiciona la actividad de mi pensamiento consciente. Así pues, mientras está activa, mi voluntad de experimentar es voluntad de pensar el mundo centrado en mí. Si mi conciencia de ser está en relación inversa a mi conciencia de existir, es porque mi conciencia de existir en el mundo me expone a la visión insoportable de un mundo que no tiene necesidad de mi existencia, que no la implica necesariamente y del cual no soy la causa primera, el centro. Cuanto más débil es mi conciencia de existir, más débil es también el riesgo y más tranquilo me siento sobre mi hipotético ser absolutamente en cuanto distinto. Mi voluntad de obtener la conciencia de mi ser se traduce en el gusto que tengo por la euforia orgánica, de origen somático o psíquico, porque esta euforia es una disminución de mi conciencia de existir. Cuanto mejor estoy, menor es la sensación de mí mismo, pero sobre todo se traduce en la medida que permanece mi conciencia de existir, en la elaboración de mi pensamiento consciente imaginario, puesto que mi conciencia de existir permanece, puesto que persiste entonces el riesgo de ver el mundo no condicionado por mí, debo paliar este riesgo mediante mi película consciente que elabora necesariamente, al ser una elección personal, una representación del mundo centrada en mí. Ahora podemos comprender mejor la diferencia que existe entre mi voluntad teórica de experimentar y mi voluntad práctica de experimentar. En teoría quiero experimentar la conciencia de mi ser gracias a la destrucción de mi conciencia de existir, en esa obtención perfecta de la euforia que llamamos felicidad. En teoría busco la felicidad,
Pero esta búsqueda, frente a la que se presentan tantos obstáculos, implica una espera. En lugar de aceptar esta espera, me atrae de modo irresistible el uso de mi imaginación, suerte de atajo milagroso que parece procurarme de inmediato aquello que necesito. Esa visión de un mundo centrado en mí, de un mundo que yo condiciono. Este juego de mi imaginación compensadora sustituye mi búsqueda teórica de la felicidad por una inmovilidad práctica en mi estado del momento. Quiero experimentar la relación que ahora estoy experimentando con el mundo, en una representación que la centre en mí. Así se explica que quiera experimentar lo que estoy experimentando, construyéndome una vida imaginaria de agitación en el lugar que se opone a una vida real evolutiva. Mi voluntad de experimentar engendra en mí una resistencia constante a mi evolución normal hacia el Satori. Veamos algunas palabras sobre la concentración y la dispersión del pensamiento y mostraremos que es necesario distinguir una concentración positiva de una concentración negativa. Antes vamos a tomar. Mi voluntad de experimentar en la práctica es voluntad de pensar el mundo centrado en mí. Esta voluntad es cualitativamente absoluta, es decir, que no es ambivalente. No tengo a la vez la voluntad de pensar el mundo centrado en mí y no centrado en mí. Pero mientras que esta voluntad es cualitativamente absoluta, la intensidad de su funcionamiento es relativa y variable. De un momento al otro no tengo la misma necesidad de pensar el mundo centrado en mí. Estas variaciones de intensidad en el funcionamiento de mi voluntad de experimentar dependen del grado de agudeza de mi proceso interior, es decir, de mi duda sobre mi ser absolutamente en cuanto distinto. Cuanto más agudo es mi proceso, más quiero experimentar, más quiero pensar el mundo centrado en mí. En cuanto al grado de agudeza del proceso, depende por un lado de mi constitución innata y por otro lado de circunstancias de mi vida pasadas y presentes. Cuanto más fuertes hayan sido mis afirmaciones y negaciones, más sensible soy a toda nueva afirmación o negación. Es decir, más agudo es mi proceso interior. Veamos las consecuencias de esto en mi concentración de pensamiento. Mi pensamiento consciente, representación del mundo centrado en mí, ya que soy yo quien lo elabora en función de mi estructura personal, tiene siempre cierta estructura circular, agitación en el lugar. El hilo de mi pensamiento no se extiende en línea recta ni sinuosa, sino que forma muchos ovillos. A cada momento, mis imágenes gravitan en torno a una imagen central, como los planetas gravitan en torno a un astro. Pero durante un lapso de tiempo dado puedo pensar en muchas cosas, y los ovillos de mi pensamiento son entonces numerosos y pequeños. O bien puedo pensar todo el tiempo lo mismo, y mi pensamiento forma entonces un único gran ovillo. Mi pensamiento consciente está siempre concentrado, ovillado, pero lo está en mayor o menor medida. Mi concentración puede ser enorme, cuando tengo, por ejemplo, una idea fija, en torno a la cual las imágenes satélites gravitan constantemente. Puede ser muy débil cuando mi ensueño corre rápidamente de un tema a otro, y hablamos entonces de dispersión del pensamiento. Cuanto más agudo es mi proceso en un momento dado, más concentrado está mi pensamiento. La idea que en este momento es testigo de cargo o de descargo en el proceso, retiene en su campo gravitatorio las imágenes satélites
Cuanto más agudo el proceso, más importante es el testigo. Es decir, que la cuestión en la que entonces pienso me interesa en gran medida. Cuanto más me interesa una cuestión, más concentrado está mi pensamiento. Si al contrario mi proceso es calmo, cada testigo es poco importante, poco interesante. Cada tema en el que pienso retiene poco tiempo las imágenes satélite y es reemplazado con rapidez por otro. Es evidente que cuanto más concentrado está mi pensamiento en cierta cuestión, más difícil me resulta concentrarme en otra cuestión. Un hombre, por ejemplo, está atormentado por un grave problema y todas sus ideas giran en torno a la idea central de su problema. Si este hombre quiere concentrarse en un trabajo que no tenga nada que ver con su problema, no lo logrará o lo logrará a medias. Y va a decir, no me puedo concentrar o me falta concentración. En realidad no le falta concentración. Está incluso en un estado de gran concentración, pero no puede concentrarse en otra cosa más que en aquello en lo que está concentrado. Así que no hay que confundir distracción con dispersión. El hombre que está concentrado en una cuestión está al mismo tiempo distraído de todo el resto, pero no está disperso. Pero no podré comprender el problema de la concentración de mi pensamiento en todos sus aspectos si no he visto que la concentración puede ser positiva o negativa, según la perspectiva de mi proceso. Si mi vida ha sido en su conjunto más afirmante que negadora, mi proceso está activado bajo una perspectiva positiva, optimista. Es un proceso de rehabilitación. Y en mí predomina la avidez por la existencia. En estas condiciones, cuando una circunstancia nueva llega como testigo de cargo o de descargo en este proceso positivo, me lanzo hacia la actividad del proceso y mi conciencia capta con claridad al testigo y toda suerte de imágenes conscientes gravitan con claridad en torno a él. Si al contrario mi vida ha sido, muy negadora, mi proceso está activado bajo una perspectiva pesimista. Es de mi condena eventual que se trata. Y predomina en mí el miedo por existir. Mi proceso me interesa, pero negativamente, con una actitud de repulsión y aversión. En estas condiciones, cuando una circunstancia nueva llega como testigo de cargo o de descargo, me retraigo ante la actividad del proceso en una concentración negativa del pensamiento. La idea central y todas las imágenes satélites que gravitan intensamente en torno a ella son borrosas, difusas. Hay grandes remolinos en mi conciencia, pero sin contornos precisos, sin formas claras. Tengo entonces una impresión de blanco en el pensamiento. El hombre al que le suceden estos fenómenos también dice que le falta concentración, pero también es inexacto, porque este hombre está muy concentrado, pero sin poder captar con claridad las imágenes de esta concentración. Está distraído por todo lo que no le concierne, pero no sabe qué es lo que le concierne. Ciertos neuróticos que conocen este estado dicen que no piensan en nada. Piensan en realidad en un montón de cosas, pero no saben en cuáles. Estos dos tipos de concentración, positiva y negativa, se pueden ver en el mismo hombre, pues el mismo hombre pudo haber sido más afirmado que negado en cierto ámbito y más negado que afirmado en otro ámbito. Por ejemplo, puedo tener una concentración rica en detalles precisos ante una dificultad intelectual y una concentración en blanco, un vacío mental ante una dificultad de orden práctico o al revés. Así que miren qué diferente que es el término concentración a lo que nosotros estamos habituados, ¿no?
Ahora vamos a hablar del pensamiento sensorial y el pensamiento intelectual. El pensamiento consciente imparcial. Miren cuántas clases de pensamientos que hay, ¿no? Este libro es muy intenso y muy difícil de comprender. Yo lo compré, o sea, comprendo. Pero bueno, lo quiero compartir con ustedes porque obviamente si lo escuchamos con detenimiento vamos a captar lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Bien. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de mi relación particular con el mundo exterior particular, en esta perspectiva limitada, distinguimos dos pensamientos. El pensamiento inconsciente real e imparcial, que es actualizado en función de mi estructura universal, y el pensamiento consciente, imaginario y parcial, que está elaborado en función de mi estructura personal. Pero el hombre tiene un privilegio. Puede formar imágenes mentales generales y no solo imágenes particulares. Para comprender esta distinción particular-general, debemos eliminar en primer lugar una causa de error. En algunas palabras sobre otra distinción. Concreto-abstracto. Todos creemos saber lo que es algo concreto y lo que es algo abstracto. La distinción concreto-abstracto corresponde a la distinción entre aspecto material y aspecto sutil de la manifestación. La noción mesa es concreta, la noción gratitud es abstracta. La noción mesa resulta directamente de percepciones sensoriales, ¿no? Es decir, de funcionamiento de mi aspecto material, de mi soma, o sea, de mi cuerpo. La noción gratitud resulta solo indirectamente de percepciones sensoriales. Percibo sensorialmente palabras y acciones que expresan gratitud, pero es por inducción intelectual que me remonto a la noción de gratitud, y esta noción depende de mi aspecto sutil, o sea, de mi psique, no de mi soma. La distinción particular general es diferente. La mesa y la gratitud pueden ambas ser pensadas desde una perspectiva particular o una perspectiva general. Puedo formar la imagen mental de tal mesa particular o la imagen mental de mesa en general. Del mismo modo, puedo formar la imagen mental de la gratitud particular de tal persona hacia tal otra persona, o la imagen mental de la gratitud en general. Esta distinción no tiene que ver con los aspectos grosero o sutil de la manifestación, no concierne a la manifestación en sí, sino a la representación mental que tengo de ella. No concierne al mundo exterior en sí mismo, sino a la representación interior que tengo de él. La distinción particular general debe comprenderse bien, como interior y no como exterior. Estoy en efecto tentado de creer que, cuando pienso en mi mesa personal, esta es una imagen mental particular, y que cuando pienso en la noción una mesa cualquiera, esta es una imagen mental general. En realidad, veremos que la verdadera diferencia entre imagen particular e imagen general es que la primera es una imagen sensorial y la segunda es una imagen verbal. Ejemplo. Supongamos que evoco en mi conciencia la imagen visual de mi mesa, y obviamente es posible que al mismo tiempo en mi pensamiento aparezca la palabra mesa. Pero esto no es necesario. Puedo pensar visualmente en mi mesa sin ninguna palabra. Del mismo modo, puede aparecer en mi conciencia la imagen auditiva del sonido de la flauta, la imagen olfativa del perfume de la violeta, independientemente de las palabras flauta y violeta. Pero supongamos que ahora quiero vender la mesa y estoy entablando una negociación con un anticuario. La palabra mesa vuelve a menudo a mis labios,
percibo esta palabra en cada una de sus apariciones, pero eso no significa que perciba necesariamente la imagen de mi mesa. Percibo sensorialmente las actitudes exteriores e interiores de mi interlocutor, pero no mi mesa. No percibo de esta más que una imagen puramente verbal. Cuando yo evocaba visualmente mi mesa, tenía una imagen particular de ella. Ahora tengo una imagen general cuando hablo de ella sin visualizarla. Esta imagen general de mi mesa está tan simplificada que es comparable a un punto geométrico sin dimensión. Representa su objeto subespecie eternitatis. En el transcurso de esta discusión, de lo que se trata para mí, no es de mi mesa, sino solo de los términos de un negocio. Puesto que no considero mi mesa, aunque hable de ella, la imagen puramente verbal que tengo de ella, no es una representación particular, distinta de lo que no es ella, sino una representación general, perteneciente a la generalidad de todo lo que no considero. La verdadera diferencia entre imagen particular e imagen general no es que la primera represente tal mesa y la segunda una mesa cualquiera, sino que es que la primera es una imagen sensorial, mientras que la segunda es una imagen verbal. Pero, ¿qué es entonces esta imagen verbal o general que distinguimos de la imagen sensorial o particular? ¿No tiene la palabra un soporte sensorial? Ciertamente puedo percibirla como un sonido cuando la oigo, como una imagen visual cuando la leo, como una sensación muscular cuando la digo. De hecho, la imagen verbal es una imagen sensorial. Pero si distingo la imagen verbal de la mesa de su imagen sensorial, es porque las percepciones sensoriales que me vienen de la palabra mesa no tienen nada en común con las que me vienen de la mesa en sí. La asociación establecida entre las percepciones sensoriales inherentes de la palabra mesa y aquellas inherentes a la mesa en sí es una asociación enteramente convencional. Así pues puedo decir que la imagen verbal, aunque por sí misma sensorial, no es sensorial respecto al objeto que la palabra designa. Las imágenes verbales se distinguen así netamente de las imágenes sensoriales directas no convencionales. Con la convención, que es la base del lenguaje, vamos a ingresar en el dominio intelectual. Los animales no tienen lenguaje porque no tienen intelecto. Tienen un pensamiento inconsciente y un pensamiento consciente sensorial. Son capaces de asociar imágenes sensoriales. Por ejemplo, el perro asocia, por ejemplo, la imagen visual del látigo a la imagen táctil del uso del látigo. Tienen, por lo tanto, una inteligencia, una imaginación, pero no tienen intelecto, porque no asocian convencionalmente las imágenes sensoriales que emanan de un objeto con las imágenes sensoriales muy diferentes que emanan de una palabra. Muchos animales producen sonidos que expresan su estado. Por ejemplo, el maullido del gato difiere del maullido, o sea, cuando quiere que le den un mimo, ¿no? Difiere del que emite cuando quiere que le abran la puerta. Pero estos sonidos expresan deseos, tendencias, fenómenos interiores, no un objeto exterior, no son un lenguaje. Es interesante observar que ciertas palabras humanas expresan también un estado interior al mismo tiempo que designan un objeto exterior. Por ejemplo, la palabra rabia, sobre todo si la pronuncio con la R bien fuerte, se presta a expresar la rabia sentida. Las palabras dulzura, encanto, expresan los estados correspondientes, etc.
Pero esto muestra solo que los sonidos de las palabras humanas tienen a veces, como los sonidos producidos por los animales, un significado subjetivo. El carácter esencial de la palabra consiste en su significado objetivo, puramente intelectual, fundado en una asociación convencional entre tal objeto y tal sonido, articulado por la garganta humana. Una vez establecida la distinción entre imágenes sensorial e imágenes verbales, veo que tengo dos modalidades de pensamiento consciente. Un pensamiento sensorial, hecho de imágenes sensoriales, y un pensamiento verbal, hecho de imágenes verbales. Estos dos pensamientos funcionan asociados, en medio de imágenes sensoriales en medio de imágenes sensoriales me vienen palabras y viceversas. Pero puedo pensar sensorialmente durante un largo tiempo sin utilizar ninguna palabra. Por el contrario, no puedo pensar intelectualmente, es decir, hacer operaciones mentales lógicas, sin usar palabras. Acabamos de identificar pensar intelectualmente con hacer operaciones mentales lógicas. Esta es en efecto la utilidad del lenguaje. Las percepciones sensoriales son cualitativamente diferentes unas de otras y a causa de ello no se prestan más que a simples asociaciones. Pero las imágenes especiales, que son las palabras elaboradas en virtud de una misma convención, son todas de la misma naturaleza convencional. Por eso las palabras presentan una manejabilidad que le falta a las imágenes sensoriales. Se prestan a combinaciones complejas análogas a las operaciones algebraicas. Ante un hombre que acaba de morir, no tengo necesidad del lenguaje para asociar el estado de este hombre en vida al estado en que lo veo ahora. Un perro puede tener la imagen sensorial de la muerte de su amo. Pero para pasar del pensamiento sobre la muerte de distintos hombres particulares al pensamiento todo hombre es mortal, y de allí al pensamiento yo soy mortal, hace falta hacer operaciones lógicas que suponen el empleo del lenguaje. Volvamos ahora a la voluntad de experimentar, que es la noción central de todos estos estudios. Veamos cómo se unen a esta voluntad los dos tipos de pensamientos conscientes que acabamos de distinguir: el pensamiento sensorial y el pensamiento intelectual. Pienso sensorialmente en un objeto cuando está activa con relación a él mi voluntad de experimentar. Y pienso intelectualmente en un objeto cuando pienso en él sin que esté activa mi voluntad de experimentar. Este hecho no debe sorprendernos si recordamos la relación que existe entre tener sensación y experimentar. No podría haber un experimentar de un objeto sin una percepción sensorial de ese objeto. Y no podría haber una voluntad de percibir sensorialmente un objeto sin una voluntad de experimentar con relación a él. Ahora bien, la palabra es una percepción sensorial independiente de la sensorialidad del objeto nombrado. En cuanto pienso verbalmente en un objeto, no evoco su percepción sensorial y por consiguiente no experimento nada a propósito de él. Me sucede, claro, pensar verbalmente en un objeto y luego de inmediato evocarlo sensorialmente y experimentar entonces algo a propósito de él, pero la sucesión de las dos percepciones, por rápida que sea, no deja de ser una sucesión. Me sucede otras veces primero percibir sensorialmente un objeto y luego formular su nombre en los instantes que siguen. Pienso en el objeto a la vez de forma sensorial y de forma verbal. Pero estas dos percepciones, aunque coexistentes, sin embargo, permanecen distintas, y en la medida en que pienso verbalmente, experimento menos
con relación al propio objeto y más con relación a los sentimientos asociados a la palabra. Veamos un ejemplo. Oigo un fragmento musical cuyo autor no reconozco. Experimento la música de cierta manera. Luego me dicen, es la obra de tal compositor. A partir del instante en que esta designación verbal existe en mi consciente, noto que no experimento la música de la misma manera. Puedo experimentarla con la misma intensidad, pero mi experimentar pierde frescura, espontaneidad. En la medida en que pienso las palabras que designan esta música, estoy bloqueado a la percepción sensorial. Puesto que el pensamiento intelectual implica una suspensión de la voluntad de experimentar, estoy tentado de concluir que es imparcial. Pero si bien mi voluntad de experimentar se suspende con relación al objeto en el que estoy pensando intelectualmente, es decir, que estoy nombrando, continúa funcionando con relación a otra cosa. Mostraremos que el pensamiento intelectual es imparcial por naturaleza y que puede funcionar con una intención imparcial, pero más a menudo, aunque imparcial por naturaleza, funciona parcialmente bajo la dirección de la voluntad de experimentar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, para saber entender todo este embrollo de palabras que es bastante complicado. Vamos a tomar primero. El señor X, acosado por problemas financieros, descubre una carta que le prueba la infidelidad de su mujer. Un torrente de pensamientos sensoriales invade su consciente. Ve a su mujer en brazos de otro, ve sus sonrisas hipócritas en casa, etc. Luego de pronto le vienen estas palabras: soy un marido engañado. Este pensamiento intelectual, al ser verbal, supone una breve suspensión de su experimentar en el tiempo que toma establecer una relación lógica en el caos de sus percepciones sensoriales. Pero el experimentar vuelve enseguida, agravado por todas las percepciones sensoriales asociadas a la imagen verbal marido engañado. Antes de la aparición de esta frase, el señor X no consideraba la cuestión más allá de la intimidad de su relación conyugal y ahora la considera además bajo la perspectiva más amplia de la opinión social. ¿Qué dirán los demás? Luego, otros pensamientos sensoriales aparecen en el consciente de este hombre que le recuerdan sus problemas financieros y complican aún más su película imaginativa. Entonces se pronuncian en él las siguientes palabras: solo esto me faltaba. A mí me tocan todos los males. Este pensamiento intelectual supone también una breve suspensión del experimentar. Luego vuelve el experimentar, agravado por todas las percepciones sensoriales asociadas a la imagen intelectual, perseguido por el destino. Gracias a este ejemplo podemos ver cómo el pensamiento intelectual, imparcial por naturaleza, puede no serlo en su funcionamiento. Durante dos breves suspensiones de su experimentar, el señor X pensó imparcialmente. La frase «soy un marido engañado» se basa en el siguiente razonamiento lógico. Un hombre cuya mujer le es infiel es lo que la gente llama un marido engañado. Ahora bien, mi mujer me es infiel, por lo tanto, a los ojos de la gente, yo soy un marido engañado. Y este silogismo es imparcial. No depende de la estructura personal del señor X. Es universal. ¿Pero por qué ha formulado el señor X este silogismo? Este razonamiento le vino en un momento en que su voluntad de experimentar funcionaba con fuerza.
y este breve episodio intelectual fue seguido de inmediato por una intensificación del experimentar. Es decir, que el razonamiento fue desencadenado y usado por la voluntad de experimentar, es decir, que la voluntad de experimentar, aunque no sea el motor en sí de la operación intelectual, ha hecho funcionar el motor para sus propios fines. Supongamos que el señor X, pasado cierto tiempo de confusión mental emotiva, de agitación ansiosa, desea calmar su angustia, desea ver las circunstancias actuales de su vida de una manera menos terrible, quiere descubrir remedios a sus desgracias, que le aporten una esperanza. Se realizan en su consciente operaciones intelectuales más construidas. Reflexiona sobre su situación, descubre ciertas consideraciones que disminuyen su gravedad, concibe ciertas acciones capaces de hacer volver la prosperidad a sus negocios y el amor exclusivo de su mujer, o capaces de vengarlo de sus rivales en estos dos dominios. Aunque sus razonamientos estén más construidos, no difieren en esencia, en su determinismo, de los breves episodios intelectuales de la primera fase. Todavía están condicionados por la voluntad de experimentar. El señor X reflexiona intelectualmente para experimentar de una manera menos penosa, pero aún para experimentar. En este caso, el pensamiento intelectual, aunque imparcial por su misma naturaleza, no funciona imparcialmente, sino que funciona parcialmente. Pero supongamos ahora que el señor X desvía la atención de sus dificultades financieras y sentimentales y se interesa en los fenómenos que se acaban de producir en él a propósito de estas dificultades. Ya no quiere modificar su estado, sino que quiere comprenderlo, quiere comprenderse. Se producen entonces operaciones intelectuales de una modalidad nueva. Durante estas operaciones el señor X piensa en sus dificultades, pero como su fin no es remediarlas, o sea, encontrar una solución, ya no las considera como que son en su particularidad, sino como que solo existen de una manera contingente y general, dotadas ahora de una realidad relativa. Sus dificultades ya no son para el señor X aquello de lo que se trata. La intención que mueve el pensamiento intelectual de nuestro sujeto ya no es la voluntad de experimentar lo que sea, sino la voluntad de descubrir las leyes de su propia máquina psicosomática. Es un pensamiento intelectual puro, imparcial, no solo por naturaleza, sino también en su intención. Lo que caracteriza esencialmente este pensamiento imparcial, en su intención, no es que resulte de la voluntad de comprender, ya que puedo esforzarme por comprender algo para modificar el estado de las cosas en mí o fuera de mí. A menudo busco leyes para modificar las dos cosas, es decir, para experimentar. Lo que caracteriza esencialmente este pensamiento imparcial es que resulta de la voluntad de simplemente comprender, de comprender por comprender, de comprender teóricamente sin ningún fin práctico. Bien, hablamos del pensamiento inconsciente real y el pensamiento consciente imaginario. Ahora podemos llevar más lejos nuestro trabajo de análisis y presentar la siguiente tabla. Primero, pensamiento inconsciente real. Segundo, pensamiento consciente imaginario. Pensamiento consciente sensorial, pensamiento consciente intelectual, de intención parcial y de intención imparcial. El pensamiento inconsciente real tiene como motor la voluntad cósmica,
la voluntad del principio absoluto en cuanto se manifiesta al crearme. El pensamiento consciente sensorial y el pensamiento intelectual de intención parcial tienen como motor mi voluntad de experimentar. El pensamiento intelectual de intención imparcial tiene como motor mi voluntad de simplemente comprender. Examinemos esta voluntad de simplemente comprender. ¿En qué difiere de la voluntad de experimentar? ¿Y en qué se parecen estas dos voluntades, más allá de sus diferencias? Mi voluntad de experimentar es voluntad de realizar mi ser en cuanto distinto, es decir, voluntad de realizar mi estructura particular en mi identificación con un universo particularizado, centrado en mi organismo, es por lo tanto voluntad de conocer el universo en mí bajo la hipótesis de que éste y yo nos condicionamos mutuamente. Mi voluntad de simplemente comprender no discrimina entre el universo y yo. Es voluntad de conocer el universo, yo incluido. Según las leyes de su autocondicionamiento, es voluntad de pensar el universo tal cual es, sin localización de su centro. Es por lo tanto voluntad de realizar mi estructura universal, no distinta según mi identidad con todo lo que existe. Lo que reúne estas dos voluntades es que ambas son voluntades de realizarme. Mi voluntad de experimentar es voluntad de realizarme en cuanto individuo particular. Mi voluntad de simplemente comprender es voluntad de realizarme en cuanto hombre primordial, idéntico a todos los demás. La voluntad de simplemente comprender es desinteresada en el sentido ordinario del término. Esto no quiere decir que no me interese simplemente comprender, ni que ello no implique para mí una ventaja personal. Quiere decir que no me interesa simplemente comprender en función de mi estructura personal, y que la ventaja personal que pueda generarse para mí no es el objetivo de esta voluntad. La voluntad de simplemente comprender es propia del ser humano y no existe en los animales. Implica de hecho la presencia de una función que el animal no posee, la función intelectual, es decir, la posibilidad de asociar convencionalmente la imagen sensorial de un objeto concreto o abstracto a una imagen sensorial verbal, la palabra, porque sin la palabra un cerebro no puede formar más que simples asociaciones causales entre dos imágenes sensoriales conducentes al descubrimiento de leyes particulares. Gracias a la palabra, un cerebro puede formar imágenes generales, cualitativamente idénticas, y efectuar con estas imágenes operaciones lógicas complejas conducentes al descubrimiento de leyes generales. La distinción que intentamos establecer en este momento entre voluntad de experimentar y voluntad de comprender simplemente es muy importante, pero muy delicada. Veremos más adelante que estas dos voluntades, aunque distintas, están íntimamente unidas en su funcionamiento. Es pues muy comprensible que los sistemas filosóficos en general no hayan concebido esta distinción. Veremos además que existe cierto antagonismo entre nuestras dos voluntades. Ahora bien, al intelecto humano, que tiene la intuición profunda de la unidad del principio absoluto, motor primero de todas las cosas, le desagrada ver funcionar dos motores opuestos en el origen de su funcionamiento. Quiere captar el principio en una forma, por eso las dos voluntades de las que hablamos le parecen una alternativa de la cual debe salir eliminando uno de los dos términos. Algunos rechazan de plano la voluntad de simplemente comprender.
este pensamiento desprovisto de fines personales le choca por ser utópico. No somos espíritus puros, dicen. Cada uno de nosotros piensa siempre en vistas de una ventaja estrictamente personal. Según esta perspectiva, se afirma que la única voluntad del hombre es la resultante de sus deseos. El hombre no sería entonces sino una máquina con reflejos condicionados por el mundo exterior, herencia y circunstancias de vida. Otros rechazan la voluntad de experimentar. Este pensamiento únicamente interesado les choca por ser inestético y limitante, pero no por ello arriban a la noción de querer simplemente comprender. Distinguen instintos y voluntad, voluntad a secas, y según esta distinción la voluntad es una noción muy confusa y artificial. Se la concibe como algo de naturaleza ni afectiva ni intelectual, sino una fuerza aparte, de naturaleza imprecisa, capaz de mover directamente el comportamiento del hombre. En estas dos actitudes filosóficas el hombre cree ser dirigido por un único motor, o bien la afectividad, es decir, la naturaleza que dirige al hombre por intermedio de sus deseos, o bien la imprecisa voluntad a secas, que actúa sobre los instintos concebidos como simples fuerzas de inercia. En estas dos actitudes, el hombre no logra reconocer la voluntad de simplemente comprender, voluntad intelectual distinta de la voluntad afectiva o voluntad de experimentar. Sí constata lo que llama su curiosidad intelectual, la asimila a sus instintos y ni se le ocurre ver en ella algún tipo de voluntad. Spinoza arriba a la noción de voluntad intelectual cuando escribe: la voluntad y el entendimiento son uno y lo mismo. Pero parece que Spinoza, espiritualista, no reconoce la igualdad que existe, en vistas a la realización intemporal del hombre, entre esta voluntad intelectual y la voluntad afectiva. La voluntad de experimentar pertenece al componente femenino del ser humano. La voluntad de simplemente comprender pertenece a su componente viril. Antes del Satori, funcionan alternativamente, disociadas. Solo la realización intemporal, miren lo que dice, puede armonizarlas. Hemos dicho que si bien me es posible pensar para simplemente comprender, me sucede más a menudo que busco comprender para experimentar, de forma parcial. Si bien puedo usar mi lenguaje intelectual con un fin imparcial, lo uso más a menudo con un fin parcial. ¿Cómo es que mi intelecto obedece a veces a mi voluntad de simplemente comprender y a veces a mi voluntad de experimentar? Todo sucede en mí como si existiera, entre mi afectividad y mi intelecto, un embriague análogo al de un automóvil. Cuando mi afectividad está acoplada a mi intelecto, pienso intelectualmente bajo la influencia de mi voluntad de experimentar. Modifico entonces mi representación de las cosas, se llama racionalizar, de modo de ver el mundo centrado en mí, y busco cómo modificar las cosas fuera de mí o en mí, o sé cómo reformar el mundo exterior o mis propias tendencias para adaptarlas a tal modelo que me gusta. Por el contrario, pienso intelectualmente bajo la influencia de mi voluntad de simplemente comprender cuando mi intelecto está desacoplado de mi afectividad. ¿Escucharon? Mi intelecto está desacoplado de mi afectividad. Ahí busco esta voluntad de simplemente comprender. Bien, voy a subrayar acá, marco para no olvidarme dónde quedé, y dentro de un ratito
continuamos con esta lectura que es muy profunda y muy interesante. Hasta luego.
Hola, ya volvimos. Bien, habíamos quedado en esto del pensamiento intelectual que está desacoplado. Es un pensamiento intelectual puro. Mi pensamiento intelectual acoplado es impuro. ¿Bien? O sea, el desacoplado es puro y el acoplado es impuro. Y hay que comprender bien estos términos. Impuro no significa indigno. Impuro significa que se mezclan e identifican dos cosas en realidad distintas. Si el pensamiento intelectual acoplado es impuro, no es porque la afectividad que lo dirige sea impura, sino porque esta asociación constituye una mezcla desordenada. El pensamiento sensorial puramente afectivo es puro. El pensamiento intelectual desacoplado, puramente intelectual, es puro. El único pensamiento impuro es el pensamiento intelectual movido por la afectividad. Mi voluntad de experimentar dirige el funcionamiento de mi intelecto por intermedio del embrague que mencionamos. Mi voluntad de simplemente comprender, al contrario, dirige directamente el funcionamiento de mi intelecto cuando éste se sustrae al embrague afectivo. Es decir, que mis dos voluntades dirigen mi intelecto de maneras muy diferentes. Mi voluntad de experimentar representa una fuerza que se ejerce constantemente, incluso cuando su funcionamiento no se manifiesta. Tiende sin cesar a mover mi intelecto acoplándose a él. Por el contrario, mi voluntad de simplemente comprender debe, para funcionar, tener a raya mi voluntad de experimentar y su funcionamiento es momentáneo. Es útil aquí la comparación con el embrague automotriz, el de un auto, ¿no? Cuando no toco el pedal, el motor está acoplado con las ruedas. Lo mantiene así un resorte. Para desacoplar debo hacer un esfuerzo que tenga en cuenta la fuerza del resorte. Durante este tiempo el resorte ejerce siempre su acción, que se manifiesta de nuevo apenas mi pie abandona su esfuerzo. Veamos otra comparación. El cenicero que tengo enfrente permanece encima del escritorio debido a su peso, fuerza que se ejerce constantemente. Solo se eleva sobre mi escritorio si lo tomo y supero su peso mediante un esfuerzo momentáneo. Mi voluntad de experimentar es análoga al peso. La fuerza que representa se ejerce constantemente, es natural. Mi voluntad intelectual pura representa una fuerza que solo se ejerce por momentos. Aparece espontáneamente en mí en una etapa avanzada de mi desarrollo y constituye su apogeo. Pero espontáneo no es sinónimo de natural. Esta fuerza particular al hombre no debe ser llamada natural, sino sobrenatural. La creación universal se funda en la tríada metafísica, dos principios inferiores, el yin y el yang, equilibrados por un principio conciliador que los supera, el Tao. Pero el principio conciliador aparece bajo dos formas diferentes según contemplen el universo como un conjunto de formas particulares o como una totalidad, como una multitud de individualidades o como un todo. Si contemplo el universo como un conjunto de criaturas particulares, personales, el principio conciliador aparece también él mismo como personal. Es entonces lo que en la antigüedad llamaban el demiurgo y que hoy llamamos la naturaleza. Si contemplo un universo como un todo, el principio conciliador aparece como no personal, el principio supremo, absoluto. Lo que acabamos de decir a propósito del macrocosmos vale también para mi microcosmos. En cuanto hombre personal, soy creado por la naturaleza. En cuanto hombre universal o primordial, soy creado por el principio supremo, del cual la naturaleza representa una suerte de delegado inferior. Mi voluntad de experimentar,
voluntad de realizarme en cuanto hombre particular, emana de la naturaleza. Su fuerza es una fuerza natural, particular. Mi voluntad intelectual pura, voluntad de realizarme en cuanto hombre universal, emana directamente del principio supremo. Su fuerza no es una fuerza natural, tampoco es antinatural, pues la distinción que trazo entre naturaleza y principio supremo es sólo inherente a mi mente y no implica ninguna oposición entre estos dos términos. Debo pues llamarla sobrenatural. Puede sorprenderme que este motor sobrenatural que hace funcionar mi intelecto puro funcione de a ratos, mientras que la fuerza natural que hace funcionar mi pensamiento intelectual acoplado se ejerza constantemente. ¿Es entonces este motor sobrenatural inferior a la fuerza natural, puesto que parece incapaz de evitar el acople constante? Para responder esta pregunta debo distinguir en mi voluntad intelectual pura su principio y su manifestación. Su principio es permanente e infinito, pero su manifestación depende de una función que pertenece a mi organismo finito. Es esta función intelectual pura la que funciona de manera momentánea, contra mis otras funciones que funcionan sin parar hasta mi muerte. El carácter sobrenatural de la posibilidad intelectual explica su inmenso poder sobre la vida natural. Utilizada por la voluntad intelectual pura, esta posibilidad permite la plenitud de la realización temporal del hombre en su realización intemporal. Acaparada al contrario por la voluntad de experimentar, perturba la simple realización temporal. Esta posibilidad, que confiere virtualmente al hombre una superioridad infinita sobre el animal, lo expone al mismo tiempo a una vida infinitamente inferior a la del animal. Si la naturaleza se encarga de movilizar constantemente mi voluntad de experimentar, ¿qué es lo que condiciona el funcionamiento momentáneo de mi voluntad intelectual pura? La causa eficiente de esta voluntad no es otra que el principio supremo. Pero ¿cuál es la causa desencadenante? ¿Por qué en un momento dado empieza a funcionar suspendiendo el acople afectivo? Lo que empieza a funcionar es mi función intelectual pura. ¿Qué es pues lo que condiciona la actividad de esta función? Notemos, antes que nada, que esta función tendrá muchas más posibilidades de activarse cuanto más desarrollado esté el instrumento cerebral que la asume, y este desarrollo depende de dos factores, uno innato y uno adquirido. El don de pensar intelectualmente con una intención imparcial es análogo a cualquier otro don. Lo tenemos más o menos desde el nacimiento. Y luego se desarrolla más o menos con su ejercicio. Pero en mí, un hombre dado en quien la función intelectual pura presenta un desarrollo dado, ¿cómo se activa el funcionamiento puro de mi función intelectual? Este funcionamiento se desencadena debido al fracaso de mi voluntad de experimentar, es decir, en un instante en que mi voluntad de pensar el mundo centrado en mí se revela insuficiente para tener completamente a raya la imagen insoportable de un mundo independiente de mí. Mi pensamiento intelectual puro se activa cuando estoy insuficientemente compensado por mi pensamiento parcial, sea porque mis compensaciones todavía no se han establecido o porque no son suficientemente eficaces. El niño que empieza a hablar, si está dotado de una buena función intelectual pura, plantea a sus padres innumerables por qué. En esta etapa, sus relaciones compensatorias con un mundo exterior, que aún está descubriendo, todavía no se han construido. Por lo tanto, no logra expresarse completamente, representarse completamente el mundo centrado en sí mismo. Su mundo interior todavía está poco construido para que pueda integrar a él todo lo que percibe.
Por eso manifiesta con vehemencia su querer simplemente comprender, su avidez desinteresada por nociones que no pueden aportarle ninguna ventaja personal inmediata. Más tarde, mis compensaciones se han establecido, he elaborado, bajo la influencia de mi voluntad de experimentar, cierta cantidad de consideraciones del mundo que me lo representan centrado en mí. Pero estas ficciones imaginarias son a veces desbordadas por el trabajo que les impone una realidad innegable. La indiferencia del mundo exterior a mi mirada es a veces demasiado evidente para que yo logre integrar la realidad a mi mundo interior egocéntrico. Estos momentos suelen ser dolorosos, por lo cual se ha sostenido que el pensamiento puro es despertado por el sufrimiento. En realidad, el fracaso de la voluntad de experimentar no consiste esencialmente en el sufrimiento. La angustia que lleva al suicidio acompaña una visión del mundo que me abruma sin perdón, pero que está completamente centrada en mí. El fracaso de mi voluntad de experimentar consiste esencialmente en el hecho de que mi facultad imaginativa mentirosa toca sus límites y en consecuencia mi película imaginaria no logra engañarme del todo. Esto último es porque mi fuerte posibilidad intelectual pura me otorga una lucidez de reacción contra una mentira que ahora le resulta demasiado grosera. El funcionamiento de mi pensar puro se activa a propósito de la insuficiencia de mi pensar parcial, pero la causa de esta insuficiencia reside en la misma posibilidad intelectual pura. El fracaso de mi mentira condiciona la manifestación de mi lucidez, pero está condicionado por mi misma lucidez. Así podemos comprender el autocondicionamiento de mi pensar intelectual puro. El mundo exterior condiciona solo la eficacia práctica de su funcionamiento, y lo hace de dos maneras. Por un lado, mediante circunstancias en las que el encuentro con la realidad pone en dificultades a mi pensamiento parcial. Y por otro, mediante el contacto con una enseñanza iniciática, ya que las verdades universales, aunque preexisten en mí de modo latente, deben ser despertadas por formulaciones intelectuales, orales o escritas. Después de haber situado en nuestro funcionamiento general el pensamiento intelectual puro, volvamos un instante sobre el pensamiento intelectual visto en conjunto y preguntémonos qué caracteriza a las imágenes que forma. ¿De dónde proviene la imagen mental intelectual que concluye una operación lógica? Al distinguir pensamiento inconsciente y pensamiento consciente, dijimos que el primero era real y el segundo imaginario. Debemos distinguir ahora, en el pensamiento consciente, un tipo muy especial de imágenes. Las imágenes mentales lógicas o intelectuales puras, y reconocer que no debemos llamarlas imaginarias. Las imágenes conscientes, que hemos llamado imaginarias, meritaban este calificativo porque eran elaboradas para representarme el mundo centrado en mí, o sea, bajo una perspectiva ilusoria, según la que mi organismo era una entidad opuesta al resto del universo. Pero mis imágenes intelectuales lógicas son elaboradas para representar el universo tal cual es, no centrado en mí, y engloban mi organismo en lugar de oponerse a él. No provienen ya de mi estructura personal, sino de mi estructura universal. O sea, de mí en cuanto soy todo el cosmos, sin la ilusoria oposición yo, no yo. Son lo que Platón llamó las ideas, con mayúscula, imágenes intelectuales que manifiestan directamente la realidad cósmica sin el intermediario de la naturaleza, que me crea en cuanto soy distinto. No deben considerarse imaginarias, sino reales. Mis diversos pensamientos se disponen entonces con cierta simetría.
Por un lado se encuentra mi pensamiento inconsciente, que es real, y por otro se encuentra mi pensamiento intelectual, de intención imparcial, que también es real, y entre ambos se encuentra mi pensamiento consciente parcial, que es imaginario. De mis dos pensamientos reales, uno reside en la profundidad de mi mente y el otro es la fina punta de mi consciente superficial. Ambos deben considerarse reales, son intrínsecamente reales puesto que manifiestan la realidad cósmica en mi mente de modo directo. Para comprender en qué difieren, sin embargo, estos dos pensamientos, hay que recurrir a la distinción entre sustancia-forma. Mi pensamiento inconsciente es sustancia pura, manifestación sustancial de la mente cósmica. Mi pensamiento intelectual imparcial es forma pura, manifestación formal de la mente cósmica. Cada uno de estos pensamientos es puro y es no dualista, pero forman juntos un dualismo actualmente no conciliado y cuya conciliación será mi realización intemporal. Mi pensamiento intelectual imparcial, como mi pensamiento inconsciente, es instantáneo. Es solo en el instante cuando yo puedo pensar de manera universal. Cuando este pensamiento se expresa en palabras, ya pasa a quedar en mi memoria. Entonces ya pasa a pertenecer a mi estructura personal. Es decir, que mi pensamiento intelectual de intención imparcial, que surge en el instante sin objetivo personal, no podría ser imparcial en su uso. Mi conclusión lógica se alcanza en un movimiento mental de naturaleza universal, pero apenas formulada, despierta mi sensación, mi sentimiento y mi experimentar. La palabra, desde que es pronunciada, se parece a un objeto exterior y suscita todo un complejo de movimientos afectivos. Idea pura al nacer, mi descubrimiento intelectual se vuelve de inmediato impuro al asociarse a mi afectividad. Lo que proviene de mi voluntad de simplemente comprender es captado y utilizado por mi voluntad de experimentar. La voluntad de simplemente comprender es antagonista de la voluntad de experimentar. Pero el funcionamiento de la voluntad de simplemente comprender no constituye el antídoto que buscamos para equilibrar el funcionamiento de nuestra voluntad de experimentar. Es un hito importante en nuestro camino, pero no es su término. Ahora vamos a hablar de los tres planos cósmicos, ¿sí? En esta segunda parte de este libro arranca en el primer capítulo de esta parte, con los tres planos cósmicos, ¿sí? El cosmos, en su conjunto, es un inmenso dinamismo. Toda la manifestación, con mayúsculas, es el funcionamiento de una energía que desde nuestra óptica se traduce en cambios incesantes de un movimiento perpetuo. Desde esta perspectiva totalmente general, el universo se nos aparece como un movimiento permanente. Sin embargo, como manifestación del principio absoluto intemporal, el movimiento cósmico es estable y eterno. Pero si dejamos de ver la creación en su conjunto para contemplar las 10.000 cosas creadas en su particularidad, nuestra mente percibe el universo como espacio-tiempo, donde las cosas aparecen y desaparecen, se integran y se desintegran. En este plano, el movimiento cósmico
se efectúa mediante modalidades muy diferentes según las cosas contempladas. En efecto, las 10.000 cosas se distribuyen en una jerarquía, del hidrógeno inicial al ser dotado de intelecto, ser del cual el hombre es el único representante que conocemos. Las cosas son conjuntos que se organizan con creciente complejidad e individualidad. Esta jerarquía presenta en su conjunto cierta continuidad, pero en el seno de la continuidad existen dos hiatos, dos saltos discontinuos. El primero se sitúa entre las cosas inanimadas y las cosas vivientes. Consiste en la aparición de la vida y el segundo consiste en la aparición del intelecto, esencialmente manifestado por el lenguaje, y se sitúa entre el animal y el hombre. Sería erróneo considerar que estos dos saltos en la continuidad de las 1000 cosas establecen diferencias totales. El vegetal y el animal, aunque la vida haya aparecido en ellos, no dejan de estar compuestos de materia inanimada, son esta materia con algo más. El hombre, en quien apareció el intelecto, sigue siendo materia inanimada y animal con algo más. Los dos hiatos que acabamos de mencionar dividen la serie total de las 10.000 cosas en tres categorías que vamos a estudiar desde la perspectiva de los dos aspectos del movimiento cósmico. ¿Cuáles son los dos aspectos del movimiento cósmico? El integrador y el desintegrador. Cada una de las tres categorías contiene una multitud de cosas dispuestas en una serie continua. Las cosas vivientes van, por ejemplo, desde el alga más simple al mono más evolucionado. Una cosa inanimada se integra al momento de su aparición a expensa de ciertos materiales y bajo ciertas circunstancias. Luego su estructura, si no es sometida a nuevas influencias externas, goza de una relativa estabilidad. Cuando se desintegra, ya sea bajo el ataque de agentes externos o en virtud de un dinamismo interno, por ejemplo la radioactividad, no se produce en ella ningún fenómeno paralelo de reconstrucción. La estructura de un ser vivo, si bien integra elementos inanimados, presenta un dinamismo diferente. Es inestable y en ausencia de cualquier influencia exterior, empieza a desintegrarse. A decir verdad, también se desintegra cuando recibe los aportes necesarios, pero para reintegrarse, entonces, en una estructura semejante. Y eso es lo que caracteriza esencialmente a la materia viva. Mientras que la cosa inanimada solo nace una vez y solo muere una vez, la criatura viviente nace, muere y renace continuamente hasta su desintegración final. No es que la estructura de una cosa inanimada sea inmóvil. En el interior de un bloque de hierro reina el movimiento incesante de sistemas atómicos, pero no se ve a ninguna parte individualizada de este bloque alterarse, desaparecer y ser reemplazada por una parte nueva. Por el contrario, todas las cosas vivas están compuestas de partes individualizadas, de células que se alteran, desaparecen y son reemplazadas por células nuevas. La cosa inanimada, en cuanto está integrada en su estructura, no necesita hacer nada para perseverar en su existencia. Cuando se desintegra tampoco hace nada para luchar contra las influencias externas ni para reconstruir en sí lo que ha sido destruido. La cosa animada, en cambio, es un equilibrio inestable que se restablece sin cesar. Es la sede de dos metabolismos opuestos y concomitantes, uno de desintegración y otro de reintegración. Para comprender mejor qué caracteriza la vida,
tenemos que volver a ciertas nociones bien generales. El movimiento eterno, que es el cosmos, en su conjunto, resulta del funcionamiento simétrico de estas dos fuerzas que la sabiduría china llama el yin y el yang. El yang es la fuerza de cambio y es de ella que resultan todos los fenómenos, lo que aparece y desaparece. El yin es la fuerza de resistencia al cambio o la fuerza de inercia. Es la reacción que permite la acción del yang. Apoyándose en la resistencia de yin, el yang, que es la fuerza de cambio, preside el nacimiento de las 10.000 cosas y también su muerte, puesto que toda integración implica la desintegración de una cosa anterior. Toda la manifestación resulta del juego equilibrado entre el yang en sus dos aspectos, integrador y desintegrador, apoyado en la resistencia de yin. Yang, fuerza que tiende hacia ciertos efectos, se puede considerar como una voluntad cósmica, o más exactamente como una pareja de voluntades. Voluntad de desintegración y voluntad de integración. Esta concepción nos permite comprender lo que en verdad caracteriza al ser vivo. Todo ser vivo es una encarnación del yang integrador y vamos a explicar qué queremos decir con esto. La observación de una criatura viviente nos muestra que esta criatura actúa en la medida de sus posibilidades en favor de su reintegración. La planta dirige su crecimiento hacia el agua, el aire, la luz, necesarias para mantener su existencia. Este esfuerzo por vivir, es decir, por reintegrarse, es mucho más manifiesto en el animal. El animal lucha por perseverar en la existencia o para proteger la existencia de algo con lo que se identifica, su especie, su amo, su refugio. Si consideramos entonces al ser vivo, que, como todo en el mundo, resulta del funcionamiento concomitante de las dos voluntades cósmicas de integración y desintegración, constatamos que estas dos voluntades se expresan en él de maneras diferentes. En el animal existe una voluntad individual que colabora con la voluntad cósmica de integración y la representa, mientras que ignora totalmente la voluntad cósmica de desintegración. Todo sucede como si el cosmos se guardara para sí su misión desintegradora y confiara en cambio al animal su misión integradora. Todo sucede como si la voluntad de destrucción permaneciera exterior al animal y se impusiera a él, mientras que la voluntad de construcción fuera interior a él y encarnara en su voluntad individual. Todo ser vivo se desintegra pese a sí mismo y quiere reintegrarse mientras pueda. Yang es la voluntad o intención que el cosmos tiene de cambiar. Se puede decir que es pensamiento, puesto que una intención implica la concepción de su objetivo. Es un pensamiento doble, de integración y desintegración. Estos dos pensamientos cósmicos operan en todas las cosas, incluso en las inanimadas.
Detrás de una reacción química operan dos pensamientos. Uno desintegra las sustancias y el otro integra una o varias sustancias nuevas. Pero ninguno de los dos pensamientos o voluntades cósmicas están encarnados en la materia inanimada. Esta soporta pasivamente el nacimiento o la muerte de su estructura. Por el contrario, de los dos pensamientos cósmicos que trabajan juntos en la vida del animal, uno, el pensamiento de desintegración, permanece no encarnado, mientras que el otro, el pensamiento de integración, se encarna en el pensamiento o voluntad individual del animal. El animal soporta pasivamente la muerte que afecta de manera constante las células de su organismo, pero quiere activamente su constante renacimiento. Todo es pensamiento, porque el pensamiento cósmico crea toda la manifestación. Pero es con la vida que aparece un pensamiento individual, encarnación individual del pensamiento integrador del cosmos. Los dos aspectos de Yang, integrador y desintegrador, también pueden ser llamados fuerzas cósmicas de convergencia y divergencia. Los físicos distinguen la ley de gravedad y la ley de expansión universal. Toda integración de la energía cósmica que lleva a la aparición de una cosa creada se estructura de manera convergente por agrupamiento dinámico de múltiples elementos en torno a un centro. El sistema solar, el sistema atómico, la galaxia, son arquitecturas convergentes, ordenadas en torno a un centro. Un animal está hecho de una multitud de elementos inanimados ordenados en un conjunto convergente, y la vida de este conjunto consiste en la voluntad de mantener esta convergencia frente a la fuerza de divergencia siempre presente. El querer vivir es una voluntad de convergencia individual, encarnada en el animal y en lucha contra la divergencia siempre amenazante. El organismo animal se compone de elementos inanimados, pero lo que lo constituye esencialmente no es este aglomerado de elementos inanimados. Lo que constituye la esencia particular del animal es su vida, es decir, una encarnación individual de la voluntad de convergencia cósmica. En cuanto desaparece esta encarnación, es decir, cuando el animal muere, no es más un animal sino solo un montón de sustancia protoplásmica en desintegración. Cada sustancia que entra en la composición del animal vivo es un sistema convergente de cierto orden, pero el animal en su conjunto es un sistema convergente de un orden superior, caracterizado por la encarnación individual de la voluntad de convergencia cósmica. El animal es voluntad de vivir, es decir, de reintegrarse sin cesar. Esta noción de voluntad individual no es otra cosa que la noción de ego, de yo, moi, moi. En francés, moi, ¿no? Es un error que el hombre se reserve la exclusividad de tener ego. Este error se basa en la confusión entre el ego y la idea de un ego. El hombre es el único que tiene la idea de un yo y por lo tanto que tiene un yo, pero el animal, si bien no tiene un yo, a falta de poder concebir la idea, es sin embargo un yo. Todo ser vivo es un ego, es decir, un organismo animado por la voluntad de perseverar en su integración. Es evidente la gran novedad que aparece a propósito de las cosas inanimadas con la vida. Esta gran novedad es un yo, es decir, una conciencia. También aquí debemos desconfiar de los prejuicios habituales que nos hacen identificar las nociones de pensamiento, de conciencia, solo con la conciencia intelectual. El animal no tiene intelecto o conciencia universal.
no puede pues percibir el funcionamiento de su conciencia individual, pero eso no impide que esta conciencia funcione en él. Vamos otra vez a la afirmación de Spinoza: la voluntad y el entendimiento son uno y lo mismo. El animal es una voluntad de vivir, un pensamiento de vivir, una encarnación individual del yang integrador o pensamiento de convergencia cósmica. Y en esta encarnación es exclusiva, es decir, que el animal no es una voluntad de morir, no es una encarnación del yang desintegrador. El pensamiento divergente cósmico funciona en él, como en todas las cosas, pero sin estar encarnado en él individualmente. En relación con esta voluntad individual de vivir, las circunstancias externas son amigas o enemigas, según se presten o no a su cumplimiento. Así vemos que la noción de yo o de conciencia individual implica, por necesidad, la noción de hostilidad al yo, de no yo. En cuanto se individualiza únicamente el yang integrador, es conciencia de un mundo circundante dividido en dos grupos, amigos y enemigos. En cuanto hay conciencia individual, esta es conciencia de una dualidad. ¿Bien? Con respecto a la voluntad de vivir, que constituye la esencia del animal, voluntad que es una fuerza de cambio reintegrador encarnada en este animal, el mundo exterior es incesante movimiento y representa una fuerza de cambio foránea, una suerte de yang foráneo con el que el yang integrador del animal debe contar. Desde esta perspectiva, que es la de la conciencia viviente, no hay un yang exterior único, cuyos dos aspectos, integrador y desintegrador, están conciliados, sino dos yang distintos. Uno que hace renacer y el otro que mata, entre los que no es posible ninguna conciliación. Por lo tanto, la vida es, para la subjetividad de la conciencia individual, una lucha en la que el yo y el no yo se oponen de manera irreductible. Veamos ahora que esta manera dualista de pensar la situación del yo en el mundo exterior es la proyección mental de fenómenos dualistas interiores al organismo, fenómenos de consonancia y de disonancia. El organismo existe bajo dos aspectos: por una parte, como materiales inanimados, elementos de su integración, y por otra parte como ego, voluntad de reintegración de estos elementos. Como materiales elementales siempre está de acuerdo con el mundo exterior, puesto que estos elementos no tienen ninguna voluntad propia. Como ego, el organismo no está de acuerdo con el mundo exterior, salvo cuando éste es favorable a su querer vivir. En caso contrario, está en desacuerdo. Así pues, el organismo está conformado por dos aspectos, de los cuales uno está siempre de acuerdo con el mundo exterior y el otro no siempre. Cuando las circunstancias son favorables a la vida, el ego del animal está de acuerdo con el mundo exterior y por lo tanto en consonancia con todos los materiales que quiere integrar. Cuando las circunstancias son en cambio desfavorables a la vida, el ego del animal está en desacuerdo con el mundo exterior y por lo tanto está en disonancia con los materiales que quiere integrar. En el primer caso hay armonía, felicidad. En el segundo hay división, sufrimiento. La perspectiva dualista, que es la de la conciencia individual ante el mundo, surge de este dualismo interior, de esta oposición consciente entre los estados orgánicos consonantes y disonantes. Las consonancias y disonancias interiores se producen en el animal y se puede decir que las percibe emocionalmente, puesto que es en función de estas que sus reflejos condicionados asocian
los objetos exteriores y regulan su comportamiento. Pero a falta de un lenguaje y por consiguiente de intelecto, el animal se identifica completamente con sus estados orgánicos. No puede tomar conciencia intelectual y así distinguirse de ellos. Por eso su atención consciente permanece sobre las imágenes que tiene del mundo exterior, imágenes solo teñidas por sus estados orgánicos de atracción o repulsión. Es dolorosamente consciente de un mundo que lo hiere, es decir, es consciente de un mundo doloroso, pero no es consciente de su dolor en sí. Identificado con su disonancia interior, en esta disonancia misma la vive, se comporta en función de ella, pero no puede percibirla como un objeto distinto de sí mismo. La aparición del intelecto esencialmente manifestado por el lenguaje, el verbo, hace del hombre una criatura bien diferente del animal. Con el intelecto superamos el segundo hiato en la jerarquía de las 10.000 cosas y llegamos a la tercera y última categoría de la que el ser humano es el único representante en la Tierra. Por el intelecto el hombre toca el plano supremo donde Yang, integrador, y Yang, desintegrador, están conciliados, y a la vez con Yin en el Tao. Puede residir en este plano al término de un desarrollo completo de sus posibilidades intelectuales, pero antes de ese desarrollo completo ya toca este plano, reside en su frontera, y esto se traduce en el hecho de que en él están encarnados ambos aspectos de Yang, integrador y desintegrador, mientras que el animal solo encarna el aspecto integrador. Por el intelecto, el hombre evoluciona en el plano de las ideas generales, o ideas puras, símbolos que exceden las cosas simbolizadas, las engloban y gozan de una realidad autónoma. La supremacía de este plano de ideas, con mayúscula, es evidente puesto que permite al hombre desidentificarse de su organismo psicosomático. Gracias a las ideas, el hombre puede en efecto percibir, como objetos distintos de sí mismo, todos los atributos de su manifestación animal o vital. Puede concebir las siguientes ideas. Dice, mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones, mi vida, mi yo, etc. Es decir, puede percibir todos los aspectos de su manifestación formal, no ya como si fueran él mismo, sino como manifestaciones contingentes de sí mismo. Esta visión lo desvincula de sus manifestaciones groseras y sutiles y lo eleva a un plano informe, río arriba de toda forma que pueda recibir una designación positiva. Este yo, con mayúsculas, I en inglés, informe, solo puede designarse de modo negativo. Yo, con mayúsculas, Y mayúscula, no es mi cuerpo, ni mi pensamiento, ni mi vida, ni mi yo. O sea, moi. El yo con minúscula no es el yo con mayúscula. Bien. Voy a subrayar aquí para dejar por un ratito y dentro de un rato vuelvo y continúo.
Bien. Hemos visto que la esencia del animal no eran los materiales inanimados que constituyen su organismo, sino este mismo organismo en cuanto a voluntad de reintegrar sus elementos, es decir, su yo. La etapa cósmica media englobaba y eclipsaba así la etapa inferior. En el hombre, la etapa suprema engloba y eclipsa la etapa media. La esencia del hombre no es más su organismo voluntad de reintegrar sus elementos, no es más su yo, es la idea de este yo que engloba a este yo en el todo, informe, no individual. La naturaleza propia del hombre es el principio absoluto o mente cósmica. En el animal, el yo es una unidad que domina la multitud de materias inanimadas que lo integran. En el hombre, la idea de yo es la unidad. No decimos más una unidad, sino la unidad, que domina la multitud de modificaciones del yo, los estados orgánicos de consonancia y disonancia que manifiestan el yo. El hombre, por esencia, deja de ser únicamente el yang integrador, que era el animal, es el yang integrador y desintegrador. Encarna a la vez la vida y la muerte de su organismo. En este nivel, la conciliación suprema en el Tao parece bien cercana. El hombre, según parece, debería poder ser el espectador intemporal, inmutable, no afectado del devenir de su organismo, de este devenir en el que su organismo es afectado naturalmente por consonancias y disonancias. Podría adherir a la naturaleza de las cosas, podría ser una voluntad de devenir, que conciliara la voluntad de vivir y la voluntad de morir. Debería poder conocer la felicidad inmutable, fuera del tiempo, independiente de las alegrías y los sufrimientos orgánicos que englobaría al conciliar. Efectivamente así podría ser, pero la simple aparición del intelecto no basta. Hace falta también que este intelecto desarrolle por completo sus posibilidades. Intentaremos mostrar por qué es así y en qué consiste el desarrollo completo de nuestras posibilidades intelectuales. La conciliación del yang integrador y el yang desintegrador no es posible mediante la aparición y el desarrollo simplemente habitual del intelecto, porque en estas condiciones, aunque ambos aspectos del yang están encarnados, no están realizados. El querer vivir está realizado, pero no el querer morir. En efecto, con el intelecto aparecen en el hombre los dos aspectos del yang total o universal, la voluntad universal de integración y la voluntad universal de desintegración. Pero estas dos voluntades universales aparecen en un organismo que hasta entonces era simplemente animal, que era pues en esencia una voluntad individual de vida y no de muerte. La voluntad universal de integración, al encontrarse con la voluntad individual semejante que la había precedido, la engloba y así se ve de inmediato realizada. En cambio, la voluntad universal de desintegración, que aparece con el intelecto en el plano ideal, no se encuentra con ninguna voluntad individual semejante, y así permanece puramente ideal, a falta de conexiones que le permitan englobar el plano animal y el plano inanimado. Entre la voluntad universal de integración realizada y la voluntad universal de desintegración puramente ideal, la conciliación no se puede efectuar en la totalidad del ser humano. Es necesario empezar con esta explicación tediosa a fuerza de abstracción. Ahora intentaremos mostrar cómo se traduce en nuestra psicología cotidiana el hecho de que el yang integrador y el yang desintegrador estén ambos encarnados en nosotros, pero que solo el primero se encuentre realizado. La observación del hombre muestra que, si bien hace como el animal todo lo necesario para preservar en la existencia o perseverar en la existencia, esta perseverancia no manifiesta su verdadero objetivo. No le basta al hombre reintegrar constantemente su organismo. La aparición del intelecto le permite desidentificarse de este organismo y percibir
lo que sucede en sí mismo como un sujeto percibe un objeto. En particular es capaz de percibir sus estados orgánicos de consonancia y disonancia. Estos estados con los que el animal se identifica y que constituyen toda su vida afectiva, para el hombre se vuelven objetos y desencadenan en él una vida afectiva novedosa. Mientras que toda la afectividad animal consistía en las reacciones de su ego orgánico al mundo exterior, la afectividad humana comprende además las reacciones de su ego ideal a las consonancias o disonancias mediante las cuales su organismo reacciona al mundo exterior. El hombre, en efecto, al estar en el plano donde la integración y la desintegración se prestan a la consonancia absoluta del Tao, es capaz de presentir y querer esta consonancia absoluta. Lo habita la nostalgia de la armonía principal o ideal, cuya característica esencial es la inmutabilidad. Por eso no se contenta con percibir sus estados orgánicos, los evalúa en función de la armonía absoluta que quiere profundamente, en función al menos de la idea que se hace de ella. Esta distinción entre la armonía y la idea que el hombre concibe de ella es de suma importancia. En efecto, si bien a partir del desarrollo del intelecto el hombre presiente la armonía absoluta, no la conoce, solo la imagina en el orden de la afectividad animal que hasta entonces fue la suya. La imagina como una estabilización definitiva de las consonancias orgánicas que conoce, pero de la misma naturaleza. Esta imaginación de la armonía absoluta da lugar a una formación mental fabulosa y real, donde se encuentran mezcladas de manera contradictoria la inmutabilidad de esta armonía y el dinamismo inherente a las consonancias orgánicas, a las alegrías. Mientras que la vida afectiva es en realidad un todo, del que la felicidad y el sufrimiento son dos aspectos inseparables, el hombre imagina una vida afectiva absoluta, que no implicaría más que consonancias interiores, y evalúa sus estados orgánicos en función de esta representación mental. Por lo tanto, su voluntad de armonía absoluta se traduce en una parcialidad hacia la felicidad. Considera sus alegrías como normales, como que deben ser, porque ve en ellas dos inicios prometedores del camino hacia esta armonía absoluta, y considera sus sufrimientos como anormales, como que no deben ser, porque los ve contrarios a su objetivo. Es así que la vida afectiva del hombre es más compleja que la del animal. No se detiene en sus estados orgánicos, sino que los supera con repercusiones indefinidas. Cuando su estado orgánico es consonante, se establece una nueva consonancia entre este estado y el estado ideal que el hombre reivindica. Cuando estoy feliz de estar feliz, y feliz de estar feliz, etc. Es como la serie indefinida de reflejos entre dos espejos enfrentados. Es igual cuando sufro. Estoy mal porque sufro porque estoy mal, porque sufro, etc. Al hombre no le basta con reintegrar su organismo, es decir, continuar existiendo. Quiere reintegrarse en un estado superior a aquel en el que se encontraba el instante anterior. Quiero evolucionar, progresar hacia una integración perfecta, absoluta. Lucho por llegar a ser absolutamente y escapar así de toda desintegración. No me basta con existir, quiero ser. Para lograrlo, quiero la desintegración de mi estado imperfecto del momento para alcanzar un estado mejor, para alcanzar a fin de cuentas el estado perfecto, donde la desintegración quedaría abolida y donde ya no tendría que reintegrarme continuamente. Actuando así quiero mi devenir, puesto que lo veo como el camino necesario para alcanzar mi ser. Esta voluntad de devenir demuestra que encarno todo el yang en sus dos aspectos, integrador y desintegrador. Pero al mismo tiempo es evidente que la voluntad de desintegración no está realizada en mí, puesto que de momento no quiero mi desintegración,
más que para encaminarme hacia un estado donde esta desintegración quede eliminada por completo. La voluntad de desintegración no funciona en mí de modo autónomo, como igual a la voluntad de integración. Funciona solo en cuanto medio para saciar una voluntad ilimitada y tiránica de integración. Es como un hombre que no soltara un objeto sino para tomar uno más grande. La voluntad de dejar el objeto más pequeño está encarnada en este hombre, ya que se efectúa en él, pero su único fin es tomar el objeto más grande, y esta voluntad es la única que está realizada en su pensamiento. Observemos en qué se convierte así para el hombre la noción de vida. Hemos visto que las 10.000 cosas se clasifican en 3 categorías: cosas inanimadas, animales, hombres, y que el salto entre la primera categoría y la segunda se caracteriza por la aparición de la vida. Veamos ahora que el salto entre el animal y el hombre excede la vida. No negamos que el hombre esté animado por un querer vivir, pero deseamos mostrar que este querer vivir no es más que un medio hacia un fin último, que es un querer ser, que concilie vida y muerte. El animal es su propia vida, identificado con ella. No concibe la idea de que vive. No hay otro objetivo en su vida más que esta misma vida, y el animal no busca más allá de ella. En cambio, el hombre no es su vida, concibe la idea de su vida, y por eso tiene su vida como se tiene una cosa cualquiera de la que se es distinto y de la que se dispone. Es así que necesariamente mira más allá de esta posesión y busca un sentido, un destino. Ya no quiere, como quiere el animal, vivir por vivir. Ya no quiere esta constante reintegración por sí misma. La quiere para obtener algo, para llegar a alguna parte. Pero este punto de llegada supone necesariamente el cese del recorrido, del devenir lleno de peripecias que era este recorrido. Es decir, que el fin último del hombre es un no devenir, una no vida. El yang, desintegrador encarnado en el hombre, es voluntad ideal de obtener algo más allá de la vida, voluntad ideal de dejar de vivir. Y al mismo tiempo, el hombre quiere vivir para llegar un día a su objetivo. Su voluntad de desintegración está al servicio de su voluntad de integración, la única que está realizada. Entonces es necesario comprender que el vivir del cual hablamos no designa la continuación de la existencia orgánica, sino la percepción consciente que el hombre tiene de su existencia bajo la forma de sus consonancias y disonancias interiores, es decir, de sus fluctuaciones afectivas. Vivir para el hombre es sentirse vivir, es decir, vibrar afectivamente al contacto con el mundo exterior. El querer vivir del hombre es su voluntad de tener sus fluctuaciones afectivas, las quiere en su conjunto porque este conjunto es indisolublemente necesario para que tenga sus alegrías y porque cuenta con estas para que lo lleven hasta la armonía absoluta. El no querer vivir del hombre, su voluntad de desintegración, se traduce ilusoriamente en su voluntad de obtener al final un estado donde haya acabado con sus fluctuaciones y donde pueda escapar definitivamente de las peripecias de un vivir transitoriamente necesario. Entonces es evidente que de estas dos voluntades, solo la primera está realizada en el organismo humano. La segunda, según la evolución habitual del intelecto, permanece puramente ideal. Para superar el vivir y alcanzar el ser inmutable, el hombre quiere abandonar su vida del momento, pero mientras espera la ilusoria superación de la vida a la que supone que la vida lleva, el hombre solo quiere vivir en la realidad actual de su organismo. Es comparable a una nación que entra en guerra con todas sus fuerzas, con la idea de eliminar así el principio de la guerra. La voluntad de paz que tiene esta nación no está realizada, solo está realizada su voluntad de guerra en su estructura fenomenal.
Concluyamos diciendo lo siguiente. La conciliación del yang integrador y del yang desintegrador no se producirá en el hombre mientras realice solo su voluntad de tener fluctuaciones afectivas, es decir, su voluntad de experimentar. Es necesario un trabajo interior nuevo para completar el desarrollo de sus posibilidades intelectuales, trabajo que logrará la realización en el organismo humano de la voluntad opuesta a las fluctuaciones afectivas, es decir, no querer experimentar. En tanto este trabajo no se efectúe, el hombre, aunque situado en el plano supremo por derecho, es como si no estuviera en él. Y en esta situación ambigua, no es más que un animal superior, una criatura extraña, donde se juxtaponen dos partes inadecuadas una a la otra. Desidentificado en principio de su organismo psicosomático, permanece identificado a la conciencia formal que toma de sus estados orgánicos. Siendo uno, en virtud de su propia naturaleza, está al mismo tiempo dividido entre la multitud de percepciones que tiene de su yo y con las que todavía se identifica a causa de su parcialidad por sus alegrías. ¿Bien? Bueno. Hola Luisa. Hola Catalina. Ah, bueno, gracias Catalina. Bien, entonces, por hoy vamos a dejar este encuentro aquí, para que no sea tan extenso, y lo continuaremos en otro momento, con el combate de la vida humana. ¿Mm? A ver qué pasa con este asunto del moi. Moi, mi, yo. Ese es todo el problema. Bueno, nos veremos en la próxima. Chao.